Humanos se reunió la semana pasada con una delegación del gobierno de Ecuador integrada por el canciller, el procurador, la ministra de Justicia, el secretario nacional de Comunicación, entre otros. Y en otra reunión de trabajo, los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita y algunos representantes de Fundamedios, entre ellos César Ricaurte, estuvieron con la nueva directiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy nos acompaña César Ricaurte, director de Fundamedios. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿De qué sirvió esa reunión con las nuevas autoridades y qué temas se trataron? Gracias, Steffi. Bueno, fue una reunión de trabajo similar a la que se planteó con el Estado ecuatoriano. El asunto es que el Estado ecuatoriano había pedido una reunión con la Comisión Interamericana para tratar el tema de la forma en que la Comisión otorga medidas cautelares. Nosotros quisimos tener la reunión con la Comisión, con la nueva directiva, para explicarles la importancia de que se otorguen medidas cautelares en casos como el del Universo o posiblemente, si es que sigue el juicio como tenemos entendido, con Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita u otros casos que han sucedido o están sucediendo en el Ecuador. También le pedimos a la Comisión Interamericana que estuviera muy vigilante del tema de la ley de comunicación. Expresamos que los comunicados y cartas de la relatoría han sido muy importantes para encauzar la discusión de la ley por sobre los estándares internacionales de libertad de expresión. Entonces nos parece que en este periodo en el cual se intenta debatir por segunda vez la ley de comunicación o el segundo debate de la ley de comunicación, es muy importante que la Comisión acompañe ese proceso. De hecho, digamos, las reuniones no buscaban tratar específicamente el tema de Diario El Universo, o como dijo el propio gobierno, iban a pedirle o cuestionarle a qué se debía las medidas o la solicitud de medidas cautelares que plantearon. Ayer revisaba que emitieron un comunicado, de hecho, especificando que se trataba temas generales en Ecuador y temas de libertad de expresión. Pero ustedes plantearon el caso o se refirieron al caso de los periodistas del Gran Hermano. Y sobre esto, el sábado, el presidente Rafael Correa se refirió al caso y también a ustedes. Escuchemos. César Ricaurte, de Fundamedios, en Diario Hoy. El presidente de la República, a tiempo de señalar que condona una deuda inexistente, exige que los periodistas paguen los costos a sus abogados. Claro, habrá quien piense que entre 1 millón y 30.000 ya hay una rebaja sustancial. Sin embargo, para quienes vivimos de un salario, esa cifra puede ser el patrimonio de toda una vida. Exige que los periodistas paguen los costos a sus abogados. Mentira. Se deja constancia en el escrito de la condonación, siendo coherentes con mi accionar. Mis abogados defensores también condonan o perdonan la obligación y sus derechos de solicitar el pago de honorarios procesales ordenados en las costas procesales. Esta es la única verdad. Que el perdón a este par del Gran Hermano ha sido con trampa porque sí tienen que pagar a mi abogado. Mentira. A ver, entonces con esa aclaración, César, ¿en qué situación está el caso de los autores del libro El Gran Hermano? Lamentablemente, Steffi, el presidente no ha cumplido con el desistimiento, que era lo que ofreció cuando anunció el perdón al Diario El Universo y también a Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita. Han presentado un escrito de condonación que no es muy claro y que finalmente lo que hace es producir un efecto en el cual el juicio continúa. El día viernes, en realidad se ha pronunciado los jueces en el sentido de que el juicio va a continuar, de que se toma el escrito del presidente más bien como una apelación antes que como una finalización del proceso. Ahora, si es que la información es errada y la intención del presidente realmente es dar por terminado ese juicio, bueno, me parece que dijo, ¿no? Me parece que es el momento. O sea, si es que la información que tenemos es errada, si es que más bien comprendemos que el presidente no puede estar en todo y quizás el escrito de sus abogados él no lo revisó, pero es, creo, el momento de dar por finalizado ese caso. Yo creo que toda la sociedad ecuatoriana pide que se terminen esos juicios contra los periodistas y estamos más bien deseosos de que se presente ese escrito de desistimiento. Ahora, con eso aclarado, y volviendo al tema de la cita, que era para tratar de forma general, decíamos, la situación de la libertad de expresión en el Ecuador y los procedimientos que adopta la Comisión también para la protección de los derechos vulnerados. Pero para hacer ya una evaluación puntual, el gobierno le ha hecho una invitación, tengo entendido, a la
comisión para que puedan venir y verificar in situ qué es lo que está pasando, lo cual, César, es positivo, que el gobierno abra las puertas para que pueda venir la comisión y ver realmente cuál es la situación en temas de libertad de expresión. El Ecuador tiene una invitación abierta a la Comisión Interamericana y en realidad a relatores tanto de la ONU como de la OEA. Tiene una invitación abierta. El asunto es que esa invitación no se ha concretado jamás en una carta formal de invitación. Esperamos que esta vez sí se concrete, porque en realidad lo que hemos visto, lo que vimos la semana pasada, es que el canciller, los representantes del gobierno ecuatoriano han pasado por sobre los procesos de la Comisión Interamericana. No solamente la cuestionan, sino que fueron a Washington a hablar de un caso específico como el de El Universo, lo cual explícitamente le había pedido a la Comisión que no lo haga. Y por una sencilla razón. El tema es que el caso del Universo está en litigio, ya está en litigio ante la Comisión Interamericana. Entonces la Comisión como juez no puede recibir a una parte sin recibir a la otra. El gobierno ecuatoriano prefirió hacer caso omiso de esa recomendación, fue a presentar el caso del Universo y lo que hizo la Comisión Interamericana es borrar de los registros la comparecencia del canciller en esos aspectos, en los del caso del Universo, que fueron 45 minutos de su comparecencia. Entonces, esperamos que ahora sí el gobierno ecuatoriano dé muestras realmente de respeto al sistema interamericano de derechos humanos y concrete esa invitación. Ahora, ¿cómo cabe esa invitación en el contexto en el que se da cuando el gobierno ha ido ante la Comisión Interamericana también para criticar el trabajo que está haciendo la Comisión? Lo hizo al igual que embajadores de Nicaragua y de Venezuela, por ejemplo, en estos términos. Escuchemos. Una clara violación de los procedimientos, la práctica y la razón de ser de una instancia que, más allá de promover derechos humanos, en muchas ocasiones se ha convertido en un ente meramente inquisidor contra los estados. Financiadas de manera complementaria, especialmente la Relatoría de la Libertad de Expresión, por generosos donantes que no esperan nada a cambio, salvo el respaldo a sus intereses económicos, políticos. ¿Qué tan grave es que el Estado ecuatoriano acuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios casos ecuatorianos se hayan de hecho resuelto ante la Comisión, y digo en algunos casos, y en algunos otros en cambio se dediquen a descalificar a la Comisión como lo acaban de hacer? Steffi, sí, yo creo que algo muy importante ha cambiado en Washington. Yo creo que el gobierno ecuatoriano está quedando cada vez más aislado con estas posiciones que está asumiendo, especialmente de ataques al sistema interamericano de derechos humanos. En este periodo de audiencias, por ejemplo, más de 700 organizaciones de la sociedad civil de todo el continente advirtieron sobre los intentos del gobierno ecuatoriano por debilitar al sistema interamericano, por debilitar a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Hemos encontrado, por ejemplo, pronunciamientos como los de los congresistas Robert Menéndez y Marco Rubio, que en una rueda de prensa inédita, conjunta, bipartidista, señalaron que claramente que no es admisible para la democracia en la región que se realicen estos ataques contra el sistema de derechos humanos. Cabe recordar que en todo caso el Consejo Permanente de la OEA es una instancia más política, la Comisión Interamericana es una instancia más técnica y por lo tanto esperamos que el gobierno ecuatoriano en realidad, más que enfocarse en el asunto más político, realmente respalde un fortalecimiento real de la Comisión Interamericana, retire esas recomendaciones que intentan debilitar a la Relatoría Especial y a la Comisión en la adopción de medidas cautelares, por ejemplo, y más bien impulse ese sistema que ha sido tan importante para la protección de los derechos de los ciudadanos. La crítica de distintos gobiernos y en diferentes ámbitos puede ser positiva, como la puede estar planteando el gobierno. Lo importante es con qué fin, es decir, que se siga promoviendo el trabajo que está haciendo la Comisión para precautelar la vulneración o la afectación de derechos y garantías constitucionales. Yo le preguntaba cuál es el peligro cuando hay antecedentes de ecuatorianos que ya han acudido a la Comisión. El caso
caso Restrepo, el caso Angostura, comunidades indígenas, donde sus casos finalmente han sido tratados allá con resoluciones ahí. Yo creo que en casos reales, concretos, digamos, la Comisión va a seguir actuando. Yo noto que más bien hay un respaldo político muy fuerte hacia la Comisión en estos momentos de ataques por parte de las democracias consolidadas de la región. Yo siento que no va a prosperar más allá de lo que ha sucedido, que es decir, aprovechar estas instancias más políticas para hacer discursos muy de barricada, pero más allá de eso no creo que se adopte realmente las recomendaciones o que incluso se conviertan ya en resoluciones por parte de la OEA y que afecten a la Comisión Interamericana. Y por lo tanto los casos que ya están en marcha, recordemos que incluso algo muy interesante, en este periodo de audiencias se aceptó a trámite el primer caso de violaciones de derechos humanos en Guantánamo contra Estados Unidos. Eso es muy importante y yo creo que la Comisión va a seguir actuando de una forma fuerte en la protección de los derechos de los ciudadanos. Esa es la labor que tiene, aunque a los estados muchas veces no les guste. Equivocadamente, a mi juicio, el presidente de la República ha dicho que la Comisión depende de los estados, no los estados de la Comisión. Y ni lo uno ni lo otro. La Comisión no depende de los estados. La Comisión es autónoma y los estados obviamente no dependen de la Comisión, pero sí están sujetos a la revisión, al juzgamiento de casos concretos de derechos humanos y a que se analice la situación general de derechos humanos en un determinado país. Y esta es la visión de César Ricaurte, director de Fundamedios, una vez que han regresado ya de esa cita en la Comisión Interamericana de Derechos